Eh, a nombre de la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria, a nombre del Grupo Latino de Patología Comparada y a nombre de la Fundación Davis Thompson, les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar, el cual hemos titulado Estrés laboral en médicos veterinarios, y vamos a hablar un poco el día de hoy sobre el síndrome de burnout, con dos muy buenos expositores que nos acompañan desde Chile para todo el mundo. Y bueno, me gustaría primero, antes de empezar, dar la palabra a la doctora Analía Enríquez. La doctora es la presidente de la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria. Es médico veterinario, doctor en ciencias, con diplomado en patología veterinaria, y es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Francisco. Bien, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta jornada virtual. He visto que hay inscritos desde México hacia el sur, es decir, de toda nuestra América hispanohablante, por lo que estamos muy honrados como sociedad. Es un placer recibirlos y tratar de contribuir con un pequeño aporte a nuestra profesión. Como Sociedad Chilena de Patología Veterinaria les doy la más cordial bienvenida a esta, que es nuestra primera charla del año 2021. Y los convoco a mantenerse atentos, ya que durante el año en curso tendremos más actividades programadas que quizás pudieran interesarles. Quisimos comenzar este año con un encuentro para conversar de salud mental en el contexto de nuestra profesión. Sabemos que los médicos veterinarios en general funcionamos laboralmente en ambientes estresantes, exigentes, en los cuales requerimos actualización constante, de alta competencia, y todo esto puede llegar a ser de una gran sobrecarga emocional, en particular para aquellos que se desenvuelven en la atención de pacientes o con la relación con los tutores de los pacientes. Por esto es que quisimos darle una mirada a este aspecto de la vida que en ocasiones constituye casi un tema tabú y del cual no se habla, que es la salud mental. El año recién pasado y el que acaba de comenzar se ha transformado en un tiempo desafiante. Lo hemos vivido en un contexto sanitario nuevo para todos nosotros. Nos hemos enfrentado a situaciones que nunca imaginamos, a pérdidas de grandes cantidades de personas y entre ellos seres queridos, a un contexto que nos desafía constantemente a adaptarnos y nos lleva a entregar lo mejor de nosotros a pesar de todas las situaciones desfavorables que pueden estar sucediendo alrededor. Necesitamos aprender a enfrentar la confusión, el dolor y en general las emociones y las situaciones de la vida al mismo tiempo que logramos desempeñarnos profesionalmente en forma exitosa y tener una vida enriquecedora. Recordemos que trabajamos para vivir, no al revés. Normalicemos ir a terapia, normalicemos poder decirlo sin que te miren raro. Todos estamos un poco rotos y es normal necesitar ayuda para abordar nuestros bemoles. Es de valientes y es muy valioso. Sin más que agregar, solo quiero decir muchas gracias por participar de este encuentro y espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, doctora Enríquez, por sus palabras. Me gustaría dar el paso al doctor Enrique Paredes. El doctor Enrique Paredes es un gran amigo, médico veterinario, doctor en medicina veterinaria y director del Instituto de Patología Animal de la Universidad Austral de Chile, quien nos va a compartir algo de su experiencia con este síndrome. Adelante, doctor. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes, colegas. En primer lugar, agradezco a la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria, al Grupo Latino de Patología Comparada y a la Davis Thompson Foundation la idea de realizar este webinar, y doy gracias también por el honor que me hacen de dirigir algunas palabras introductorias sobre el síndrome de burnout o estrés y desgaste profesional en médicos veterinarios, una alteración psicoemocional silenciosa derivada de ambientes laborales estresantes y sostenido en el tiempo, y que puede generar diferentes trastornos emocionales que, por una parte, pueden alterar el desarrollo psicosocial de los colegas, pero también el plano laboral,
así como también está estrechamente relacionada con una preocupante tasa de suicidios en médicos veterinarios a nivel internacional. Probablemente sean factores predisponentes la alta exigencia de nuestra profesión, la poca empatía de los clientes, de los dueños de las mascotas, y el trabajar en forma muy individual, con una falta de colaboración entre colegas. Estoy seguro también que la actual pandemia, con el largo tiempo vivido de cuarentena y que seguirá este año, es otro factor que ayuda en este largo estrés y desgaste laboral. A través de los años he sido testigo de decisiones drásticas, con suicidio tanto en colegas como en estudiantes de la carrera de medicina veterinaria, sin que previamente pudiéramos darnos cuenta de su sufrimiento. Por ello es que considero muy apropiado para nosotros este webinar, por la calidad y experiencia en el tema de ambos profesionales, y tengo la certeza que la información que nos entregarán será de mucha ayuda para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Paredes, por sus palabras. Y bueno, me gustaría dar paso a nuestra primera presentación el día de hoy. Quiero dejar con ustedes a la doctora Romy Weinborn Astudillo, jefa de carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Viña del Mar. Ella es médico veterinario, magíster en Ciencias Médico-Veterinarias con mención en Medicina Clínica de Animales de Compañía, especialista en Medicina Interna en animales pequeños, con un especial énfasis en Medicina Interna, zoonosis y patología clínica. Entonces, sin más, los dejo con la doctora Romy Weinborn, con quien tuve el placer de trabajar hace ya algunos años en la ciudad de Talca. Así que, Romy, todo tuyo. Muchas gracias. Primero quisiera dar las gracias por... espérenme un segundo. Ahí no sé si se entiendo. ¿No? No, Romy. A ver. ¿Ahí sí? Ahí está perfecto. ¿Se ve la pantalla? O sea, la presentación. Sí, se ve la presentación, Romy. Y se ve tu puntero también. No los estoy viendo a ustedes. ¿Sí? ¿Se ve? Perdón. Sí está. ¿Me escuchas, Romy? Bueno, ¿alguien me puede confirmar si se ve o no la presentación, por favor? Sí, ya, gracias. Ahora sí. Ya, estimados. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria por la invitación, a Davis Thompson Foundation también, y por supuesto, este es un tema que ha estado durante los últimos años lamentablemente más en boga. Como decía el doctor Paredes, se sabe que la salud mental de los médicos veterinarios está siendo afectada por diferentes factores, y esto es algo que la verdad hay poca información cada vez más en los últimos años, pero cuando empezamos a ver este tema hace unos 5 años quizás, o un poco más, había muy poca información. Y en Chile en particular no había nada, ¿ya? ¿Qué es lo que fue sucediendo? Bueno, el burnout es un síndrome psicoemocional en que el trabajador, ¿cierto?, está inmerso en un ambiente laboral que de manera crónica, y eso es súper importante el establecer que es de manera crónica, se ve inmerso de esta manera crónica en algo deficiente, ¿ya? Que pueden ser por distintos factores, y estos trabajadores se ven afectados alterándose tres áreas, ¿ya? Uno, que tiene un agotamiento físico y emocional, ¿ya? Por otra parte, tiene una pérdida de su autorrealización con su trabajo, ya, con una pérdida de la autoestima asociada, y por otra parte hay una pérdida de empatía, ya, que eso significa que el destinatario del servicio, en este caso, ya a la persona, en este caso al médico veterinario, ya no le importa tanto, ¿ya? Eso tiene que ver con la despersonalización o sentimientos de sí mismo.
Pero también es importante decir que el burnout no es solo de los médicos veterinarios. Hay distintas áreas o distintas profesiones que están estudiados. Por ejemplo, los educadores, ya es algo que está bastante estudiado. Todos los que son del área de la salud, bueno, silvoagropecuario, y en general se habla de todo lo que es servicio, ya, o sea, atender a otros. Y por ahí, como mencionaban hace un rato, el tema de la pandemia claramente no es algo que ha ayudado a nivel general. Creo que casi todos, o sea, casi todos nosotros hemos sentido algún disconfort respecto a nuestra salud mental, ¿ya? Y por ende, esto tiene mayor importancia en los médicos veterinarios, porque ya sabemos que estábamos, ¿cierto? Como profesión, algo está pasando con nosotros, ¿ya? Y en general se habla de que pueden haber distintos factores como turnos muy largos, ya trabajo en equipo que a veces es inexistente porque muchos médicos veterinarios trabajan muy solos, por ejemplo, que también jefaturas o, para no decir jefatura, organización muy controladora, ya diferencias entre hombres y mujeres, cómo pueden llevar o sobrellevar ciertas dificultades. La edad también es un factor que puede ser uno de los que esté explicando este fenómeno, ya indicando que a medida que recién se sale de la universidad, es donde supuestamente es el momento más estresante para el trabajador nuevo, ¿ya? Y obviamente las relaciones que sean de calidad, ¿cierto? Que sean relaciones en el cual uno tienda a trabajar bien, en el fondo apoyado, en equipo, que tú sepas que cuentas con esas personas de tu trabajo, también es algo que da soporte, porque tú podrías tener todos los otros factores, pero si tienes un muy buen equipo de trabajo y te sientes en el fondo apañado, ¿cierto? Con tu equipo, es probable que no tengas este tipo de síndrome, ¿ya? También factores asociados tienen que ver con el tema personal, claramente, personas que tienden a ser más detallistas o controladoras, o son personas que tendrían mayor tendencia a presentar el burnout. Como les decía, factores organizacionales, o sea, en el fondo tú podrías tener las mejores herramientas personales como para hacer frente a distintas dificultades laborales, pero si esto se mantiene crónicamente en el tiempo y te exigen, y te exigen, te exigen y te sobreexiges, probablemente igual vas a terminar en un proceso de estrés, ¿ya? Y el factor que es súper importante en nuestra profesión tiene que ver con el término o exposición a problemas de término de la vida. ¿A qué me refiero con eso? Individuos que, por ejemplo, tengan enfermedades terminales, como pacientes oncológicos, ya geriátricos, y el factor que es más importante, que aún no se sabe si este factor es o no es protectivo, es la eutanasia, ¿ya? Sí sabemos que la eutanasia somos de las pocas, yo diría que es la única profesión a nivel mundial que podemos realizarla. Por lo cual, ese es un factor que eventualmente, en algunos países, obviamente los médicos pueden realizarla, pero en medicina veterinaria en todas partes la podemos realizar. Entonces es un factor que también debemos ponerle atención. Y de ahí voy a conversar un poco más. Otra de las cosas que es importante decir del burnout es que más o menos, ya se habla de un 4 a un 7% de prevalencia ya a nivel mundial, ya, lo cual, si lo ponemos en contexto, podría no sonar tan alto, pero el problema, tal como mencionaban anteriormente, es que el burnout, cuando no es tratado, ya, o cuando no se logran adquirir ciertas herramientas, podría llegar a generar suicidios, ¿ya? Y esto es algo que más que desconocer, tenemos que hacernos cargo. Como dicen por ahí las personas que están en conservación, conocer para proteger, bueno, acá es lo mismo. Nosotros tenemos que
conocer cuáles son los factores que nos están afectando como médicos veterinarios, ya sea en Chile o en otras partes, porque probablemente van a haber algunos cambios, ¿ya? Pero partir por saber cuál es la prevalencia es lo primero que tenemos que conocer, ¿ya? Y de ahí empezar a estudiar los distintos factores. Y otra de las cosas es que efectivamente el estrés laboral, ¿cierto? Ya lo decíamos, el estrés laboral mantenido de forma crónica es el que va a llevar a la presencia, podría llevar a la presencia de burnout, ¿ya? Y componentes que yo creo que son más interesantes que los comente Braulio, pero en el fondo componentes que dependiendo de la sociedad en la que tú te encuentres, porque sabemos que, por ejemplo, los chilenos no tenemos una salud mental como chilenos, como sociedad chilena muy, muy buena. Somos casi de los peores de Latinoamérica, si no me equivoco, por lo cual eso también es un factor que podría estar generando mayores datos. En cuanto a los veterinarios, bueno, todos habrán visto distintas noticias que se asocian lamentablemente suicidios, ¿ya? Y esto es la realidad que tenemos. Y bueno, ¿cuáles son los altos, o sea, los factores que podrían llevarnos a tener estos altos índices de suicidio? Ya, se hablan de variados, pero por ejemplo, uno tiene que ver, que es como que uno pensaría como el menos importante, la brecha salarial. Y hay brecha salarial, por ejemplo, en Chile, obviamente, y en el mundo es muy probable que sea así, es que hay una comparación del médico veterinario con el médico cirujano. Y claramente los médicos veterinarios ganan muchísimo menos y es un factor de estrés, ¿ya? Porque efectivamente la medicina finalmente es una. Todos aprendemos a tratar prácticamente las mismas enfermedades, por lo cual hay cierto nivel de comparación entre ambas profesiones que podría ya llevar a impactar, digamos, a estos índices de suicidio. También niveles de endeudamiento. Esto es algo que es relativamente común en casi todo el mundo. Los médicos veterinarios jóvenes salen bastante endeudados. Otro de los temas que es importante de mencionar es que, bueno, tenemos un manejo de fármacos y a la vez del manejo de fármacos tenemos el conocimiento para realizar las eutanasias. Por lo cual eso también muchas veces el médico puede estar pensando, el médico veterinario puede pensar, bueno, si yo realizo la eutanasia en un individuo, ¿cierto?, en un paciente, como bien morir, ¿esto lo podría aplicar en mí o no? O sea, eso es la discusión que se da o no. Y algo que ha aumentado bastante el tema en medicina veterinaria en los últimos años, sobre todo yo lo he visto en los últimos años, es el tema de las redes sociales. Acá las redes sociales han jugado un nivel de vulnerabilidad social hacia el médico veterinario muy alto, porque en realidad creo que los médicos veterinarios no tenemos el conocimiento respecto a las bases legales o qué debemos hacer cuando nos vemos enfrentados a este tipo de situaciones, ¿ya? Y la gente lamentablemente le exige algo al médico veterinario que no se lo exige al resto de las profesiones, que es trabajar por vocación. Y eso significa vocación gratis y eso no sería ningún problema si eso sucediera una vez cada cierto tiempo y es el médico veterinario el que decide si puede o no puede realizarlo. Pero finalmente lo que sucede es que sucede todos los días y a cada rato que te piden eso y cada vez siempre es el mismo discurso, que tú trabajas porque te gusta la plata y tú no tienes vocación. Y eso finalmente se traduce en funas a nivel de redes sociales que han estado muy, muy álgidas en el último tiempo. Sin ir más, a una colega acá en Viña del Mar le realizaron cierto también funa y fue tanto así que la persona quedó tan molesta que incluso publicó su teléfono, al parecer, ya eso es lo que se piensa, en páginas porno, ¿ya? Y le empezaron a llegar una cantidad de
mensajes a esta colega que tuvo que cambiar su número, cerrar todas sus redes, etc. Entonces, estamos en una situación como de indefensión en cuanto a eso. Y por otra parte, dentro de los estudios, un dato que se ha estado repitiendo todo el tiempo es que los clínicos son quienes más tienen presencia de burnout, y sobre todo los clínicos del área de menor, ¿ya? Y en particular, se piensa que los médicos del área de clínica ya se han enfrentado a una doble situación. Uno es el dolor de ver, ¿cierto?, a un propietario de una mascota que está sufriendo. Dos, la mascota que está sufriendo, ¿ya? Y muchas veces eso genera que el veterinario, aunque quiera hacer lo mejor posible, no puede, porque los dueños no tienen las circunstancias o los medios o lo que sea para hacer el tratamiento adecuado. Otras veces es simplemente los dueños no les interesa, y uno sabe que ese paciente tiene la opción de sobrevivir si se hace un tratamiento, y por ende nos vemos como expuestos al doble dolor, por así decirlo. Y eso lleva a otro síndrome que es conocido, que tiene que ver con el síndrome de fatiga, ¿cierto? Por lo cual, esto creo que lo comparten también otras profesiones, pero en el área de la medicina humana en general, ya no quiero romantizar a eso, pero en general hay un acceso a la salud para las personas, ya sea pública, privada, pero acá lamentablemente no existe tanto acceso, o recién está empezando a existir más acceso a clínicas veterinarias que son dependientes de las municipalidades, por ejemplo. Que eso podría cambiar algo esta situación. Bueno, ¿cuál era el tema? No sabíamos qué sucedía en Chile. Y como no sabíamos, esto es previo al 2019, no había nada publicado, ya lo que queríamos saber es si es que existía o no existía burnout, y respecto a esto, tratar de asociarlo a las variables sociodemográficas y laborales. Ya esto fue publicado, y lo que se hizo fue aplicar un cuestionario que se llama el MASLAT, que es uno de los más antiguos y más reconocidos y validados a nivel internacional, y que está validado en Chile para este diagnóstico. Además se aplicaron encuestas ya a los distintos médicos veterinarios que trabajaban en Chile, no que fueran chilenos, sino que trabajaran en Chile. Esto pasó, ¿cierto?, por el Comité de Ética de la Universidad de Santo Tomás, y esto es súper importante. Como criterio de exclusión se utilizó, ¿cierto?, que no hubiese historial psicológico relacionado con el trabajo actual, ¿ya? ¿Por qué? Porque me refiero que el síndrome de burnout se caracteriza por casi siempre no estar presente en el momento en que está en su nuevo trabajo, por así decirlo. Se presenta esta situación deficiente crónica a nivel laboral, y ahí se presenta el burnout, ¿ya? Por lo tanto, la historia del tratamiento psicológico fue algo que nos hizo considerar como criterio de exclusión, y obviamente que no consideraran o autorizaran el consentimiento informado. Finalmente contamos con eran como 600 y tantos, 628 sujetos que contestaron la encuesta, pero los que cumplían los criterios de inclusión fueron solo 521. Ya se les aplicaron ambas encuestas, ¿cierto?, la del MASLAT y la sociodemográfica, y aplicamos distintas variables, ya de edad, de sexo, de estado civil, de años de experiencia, el área en la que trabajaba y cuánto ganaba. Todo eso se fue clasificando, y una de las cosas que son importantes de este estudio
es que el MASLAT tiene 3 subescalas o 3 áreas, ¿cierto? Que tienen que ver con el agotamiento emocional, físico-emocional, que les había dicho, la despersonalización o cinismo y la realización personal. Nosotros decidimos que tenía que tener las 3 subescalas alteradas para decir que estaba con burnout. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes pueden mirar distintos estudios en que se consideran que con una de ellas, y que principalmente consideran la más importante como el agotamiento emocional, ya con una de ellas podría considerarse como burnout positivo. Ya en nuestro caso consideramos que las 3 tenían que estar alteradas. Y bueno, es un cuestionario de 22 preguntas, y como les decía, esto fue adaptado hacia la medicina veterinaria, pero este es un cuestionario que está validado en Chile. Y como resultados, ¿con qué nos encontramos? Con un 24% de burnout, lo cual es considerado bastante alto. Ya, que va a depender también contra qué lo comparemos, porque efectivamente lo que yo les decía, que la organización internacional o otros investigadores nos hablan de una prevalencia de entre un 4 y un 7%, o sea, un 24% es súper alto, ¿ya? Pero también hay otras profesiones que, por ejemplo, de enfermeras o médicos cirujanos, que varían, según el estudio, ya entre 17 a un 35%. Por lo cual, claro, está alto, pero tampoco quiero que nos quedemos con la sensación de que estamos en lo peor de la presencia de burnout. Sí tenemos un tema, y lo vuelvo a recalcar porque es importante, que el burnout que no es tratado y no se cuenta con herramientas personales como para salir de esto, puede llegar a generar suicidio, y sí somos de las profesiones con mayores tasas de suicidio a nivel mundial, y eso también está publicado, está estudiado. Hay pocos estudios, pero está. Y respecto a los resultados, hubo dos resultados que tenían diferencias estadísticas significativas, y que tenía que ver con los años de experiencia o de trabajo en el fondo, y los salarios, ¿ya? Digamos que se vio una tendencia con el género en cuanto a las mujeres, pero es solo tendencia, por lo cual eso no estaría dentro de nuestros resultados, ¿ya? Y cuando uno ve con qué se asocia la presencia de burnout, tiene que ver con años de experiencia, que son los años de experiencia más bajos, o sea, recién salidos de la universidad en el fondo. Digamos que se habla de un tramo de aprox de como 10 años. Posterior a eso se estabiliza esto. Y en cuanto al salario, mientras más salario, menos presencia de burnout, ¿ya? Y nuevamente tiene la tendencia de verse, ¿cierto?, con las mujeres. Pero insisto, esto no se vio ahora, pero eventualmente si tuviésemos una muestra más grande, es probable que pudiésemos evidenciarlo. Dicho esto, el tema de los ingresos, también todos sabemos que el dinero no hace la felicidad, pero sabemos que el sueldo que reciben los médicos veterinarios en una gran proporción no es el mejor sueldo de las profesiones, siendo que es una profesión difícil, demandante, por lo cual sí se asocia que mayores niveles de ingreso significan menores niveles de ansiedad, y esto podría estar también asociado, ¿ya? Por lo cual nosotros tenemos un gran porcentaje de nuestra población profesional que efectivamente podría tener niveles de ansiedad más altos. Y para qué decir ahora a nivel de pandemia, que yo creo que ha sido uno de los rubros que, por lo menos en Chile, que el área de menor ha tenido un boom muy importante, y esto es porque se cree que
en el fondo las personas han estado más en la casa y han podido ver más a las mascotas, lo que ha significado mayores demandas de servicios médicos veterinarios. Pero también tenemos otros factores, que es el de la edad que les decía anteriormente, o años de experiencia. Mientras más jóvenes era más difícil enfrentarse tanto a los casos clínicos, a los casos o a lo que tú tengas que resolver como médico veterinario, ¿ya? Y uno de los factores que son importantes y se cree que podría estar, digamos, dando vuelta en la clínica y en la clínica menor, es sobre todo, y en realidad en veterinaria, es que en realidad nosotros como médicos veterinarios sabemos comunicarnos bastante bien con los animales, pero no así con las personas, ¿ya? Entonces, también este tema de los años de experiencia, eso es algo que te va enseñando los años de experiencia. Saber cómo conversar con los propietarios, saber cómo conversar con las distintas personas que vas a tener que relacionarte en tu vida laboral. Por lo cual, efectivamente, este es un dato que a medida que la persona va ganando experiencia se va sintiendo más segura y efectivamente debería tener menores niveles de burnout. Bueno, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que deberíamos seguir estudiando, cierto? En Chile no hay ningún estudio hasta el momento publicado sobre el suicidio en médicos veterinarios. Y sabemos que esto ya, se los mencioné, han habido algunos reportes, algunos estudios a nivel internacional, en que lo más llamativo del tema de suicidio en médicos veterinarios es que tienen tasas mucho mayores que la población general, ¿ya? Y tantos hombres como mujeres tienen distintas tasas de suicidio, y por lo cual esto es algo que nosotros tenemos que también tratar de ver qué es lo que sucede. O sea, no podemos tener profesionales que estén matándose, o sea, suicidándose. Bueno, y esto es la segunda parte, que en el fondo tenemos la base de datos, todavía no la analizamos, por lo cual se hizo una segunda parte del estudio, que en el fondo lo que nos interesaba ver era el burnout y la predisposición a tener tendencias suicidas en médicos veterinarios. Porque las tendencias suicidas no solo habla no solo habla del individuo que ejerce la acción de suicidarse, sino es pensar antes. Ya es pensar, es cómo lo harías, etc. Entonces, eso también es importante de conocer, porque efectivamente si tú detectas a un individuo cuando está ideando o está pensando, es distinto a cuando ya ejecutó una vez, porque muchas veces no ejecutan inmediatamente o no termina en un suicidio efectivo, por así decirlo. ¿Ya? Por lo cual esto también es un dato que necesitamos ver. ¿Y qué se hizo? Se aplicaron nuevamente distintos cuestionarios, en este caso el Maslach, y se asociaron a dos escalas de medición de suicidio, y a través también nuevamente de escalas de encuestas sociodemográficas y laborales para ver con qué nos estábamos encontrando. Bueno, el Maslach, el mismo, ya la misma escala, las mismas preguntas, todo, y tenemos dos encuestas en que es importante. ¿Por qué utilizamos dos? Porque ningún instrumento para medir suicidio es totalmente bueno, por así decirlo. Por lo cual nos parecía importante como investigadores tener una confirmación, o sea, que nos salgan las dos escalas alteradas, como para decir que recién en este caso tú tendrías un individuo que tenga predisposición a cometer suicidio, ¿ya? Bueno, la cosa es que este análisis ya todavía es el que tenemos pendiente, por lo cual en ese sentido no les puedo dar más que datos preliminares, ¿ya? Pero los datos preliminares que yo les quiero compartir es que efectivamente se hacen algunas preguntas así como abiertas,
o más, no abiertas, pero en el fondo que como esta, que si usted conoció a algún médico veterinario que se haya intentado suicidar, que cuando fue un porcentaje importante, indica que no conoció ninguno que se haya intentado suicidar, ¿ya? Sin embargo, cuando uno cambia la pregunta y dice que se haya suicidado, ya la respuesta es distinta y la mayoría indica que durante el trabajo activo en medicina veterinaria. Y esto es importante porque yo les decía anteriormente, muchas veces nosotros no vemos los intentos de suicidio, lo que nosotros vemos es la ejecución del suicidio, ¿ya? Por otra parte, datos que nos interesaban analizar, como el tema de las eutanasias. Un dato no menor, preguntábamos, ok, de las personas que hacen eutanasia, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Porque eso, a mi parecer, ya creo que podría ser muy terrible que un médico veterinario estuviese prácticamente obligado a, porque el empleador da lo mismo, pero, o por algún otro factor, pero que no estuviese de acuerdo. Y gracias a Dios, digamos que un gran porcentaje, el 80% estaba totalmente de acuerdo con que cuando generaba las eutanasias, que era lo que correspondía. Pero a la vez el 70 y tanto % consideraba que este era un procedimiento estresante, lo cual creo que todos los que hemos realizado eutanasia tenemos súper claro que lo pasa mal todo el mundo. Y uno como médico veterinario no te puedes quebrar delante de los propietarios, ya siendo que efectivamente yo creo que para nadie es simple, y yo creo que muchas veces todos tenemos muchas ganas de llorar cuando hacemos un procedimiento de este tipo, aunque tú sabes que es lo mejor para tu paciente. Otra de las preguntas que realizamos es, por ejemplo, ¿ha deseado estar, quedarse muerto, dormido y no despertar? Lamentablemente la mitad de las personas que contestaron esa pregunta indicaron que sí, ¿ya? Y cuando ya se pregunta por más concreto, ya si es que había comenzado a hacer algo o preparado para hacer algo para terminar con su vida, ya que acá baja el nivel de respuestas, pero digamos que 277 respuestas, el 94-95% indica que no ha hecho nada, o sea, solo lo han pensado. Ya independiente de eso, la ideación suicida es el primer paso. Bueno, esto fue un estudio que se hizo en junio, ¿cierto? Se publicó, que es de la encuesta nacional de estudiantes de la salud, y en la que se incluye la asociación de la ANEVET, ¿cierto? Que es de médicos veterinarios, los estudiantes de medicina veterinaria, y la tomé porque de hecho tocan varios temas respecto a la salud mental. Es muy grande esta encuesta, pero el tema de pensamiento y suicidio, el 77% del universo de estudiantes que contestó indicaron que no tenían ningún pensamiento. Es súper bueno, ¿ya? Sin embargo, no veo bien acá. ¿Ya? Bueno, si es que acá habían tenido algunos sentimientos de estar más irritable o no. Por ejemplo, el 40% indicaron que sí, y esto es un estudio que se hizo durante la pandemia, a causa de eso, ¿ya? También cómo se sentían respecto al futuro, ¿ya? Y el 60% de los estudiantes indicaban que se sentían más desanimados, que si habían tenido sentimientos de culpa. La mayoría, pero un 43% indicó que no se sentía especialmente culpable, pero un 40% indicó que se sentían culpables, ¿ya? Y si es que habían sentido tristeza, el 39% indicó que se sentían tristes gran parte del tiempo. Entonces estos datos igual son sumamente preocupantes en cuanto a la salud mental de los estudiantes en general, ¿ya? Pero
qué es lo que pasa con nuestros estudiantes en medicina veterinaria. Ya es algo que también nosotros tenemos que empezar a ver. Por ejemplo, también datos que hablan sobre estados depresivos, ¿cierto? Si has tenido pérdida de interés, ya en las actividades sí, la mayoría estoy menos interesado. Si has tenido alteraciones del patrón del sueño, la mitad duerme menos. Si han tenido sensación de cansancio, fatiga, más o menos la mitad, ¿cierto? Que se fatiga más rápidamente. Todo esto nos hablan de datos depresivos. Y nuevamente la condición de la pandemia nos puede estar jugando una muy mala pasada en salud mental. Ya todos sabemos, todos hemos escuchado a los distintos especialistas en salud mental que efectivamente la pandemia por coronavirus viene asociada por una pandemia de salud mental. Por lo cual, esto es lo que nos queda a nosotros como dudas todavía, qué es lo que pasa a nivel de nuestros estudiantes de medicina veterinaria. Hay pocos estudios, hay un estudio que en Europa del Este, si no mal recuerdo, hicieron recientemente, ahora lo publicaron, sobre burnout en estudiantes, y hablaban de un 40 y tanto % de presencia de burnout en estudiantes de pregrado, o sea, es altísimo. ¿Ya? Y eso es algo que yo creo que debemos, como universidades, ya como formadores de futuros médicos veterinarios, debiésemos tomar cartas en el asunto y efectivamente buscar y hacer estudios en nuestros alumnos, porque es interesante y tenemos que ver si es necesario hacer incluso algún cambio de malla, o por ejemplo, que es una opinión personal, que obviamente todavía faltan datos como para decir que es así, pero creo que una de las cosas que debiésemos tener todos como parte de nuestro currículum es manejo de herramientas personales para manejo de personas, manejo de todos estos temas emocionales, que efectivamente a nosotros como médicos veterinarios no nos enseñan generalmente, no nos enseñan en las casas de estudio. Eso es nuestra realidad. Entonces, creo que debemos hacernos cargo, y si mal no recuerdo, en algunas universidades a nivel estadounidense han realizado ya ciertos cambios curriculares, y ahí me pueden comentar los mismos doctores que están allá. Esa es la presentación que yo les quería compartir, y obviamente agradezco a todos los coautores del primer estudio, y además de mis alumnas que ahora son tituladas, ¿cierto?, de mis tesistas, que nos han permitido realizar la segunda parte del estudio, que esperamos tener luego los datos para poder compartir los últimos hallazgos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Weinborn, por su presentación. Muy interesantes los datos. Nunca pensé que la cosa era tan avanzada. 20 y tantos %. Creo que es un número muy elevado para la profesión. Bueno, les recuerdo, bueno, junto con agradecerle a la doctora Weinborn su presentación, les recuerdo que las preguntas se tienen que hacer a través de la sección de preguntas y respuestas abajo en su pantalla, y las preguntas van a tratar de ser respondidas al final de la segunda presentación, después de la presentación del doctor Bruna. Así que les pido que vayan haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, o Q&A que tengo yo, pero al parecer en español, el Zoom en español aparece como preguntas y respuestas. Bueno, a continuación me gustaría presentar a Braulio Bruna González. Él es psicólogo con especialización en psicología clínica de la Universidad Central de Chile, quien nos va a acompañar respecto a su experiencia con este síndrome de burnout. Adelante, doctor. Gracias. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Perfecto. Se escucha muy bien. Estoy compartiendo pantalla. Dame un segundo.
¿Se ve la pantalla ya? No, ¿No? no. Si ¿Se tiene ve? dos pantallas, a ver, por ahí sí. Dice grabación ¿Sí? en pantalla. Sí, veo dice grabación en pantalla. Ahí sí se ve, ¿no? Ahí sí se ve, sí. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad yo me uní a esto por una invitación de la Romy cuando estábamos en Talca a la investigación de burnout, y cuando me invitó a la presentación de hoy, en realidad le decía, vale, ¿qué quieres que haga en 30 minutos? Porque el tema es importante, es complejo, y no solamente, como dice Romy, tiene que ver con los médicos veterinarios, sino que es una condición generalizada. La ansiedad, la angustia, el estrés y la incertidumbre es parte como del contexto generalizado. Entonces, lo que traté de hacer es resumir dos ámbitos de intervención posible en el dominio de lo individual, y quedo también a disposición también después de que quien quiera profundizar, yo les voy a enviar también, ahí, luego de la presentación me indicarán a quién se lo envío, algunos manuales de estrategias cognitivas y conductuales que resultan súper útiles en términos del control de la fisiología de la ansiedad, que es fundamental para el estrés. Voy a tratar de ser breve, pero me interesa, bueno, y por deformación veo lo psicológico también desde el funcionamiento cerebral. Entonces, súper brevemente quise generar un contexto del por qué se genera estrés en el cuerpo. Entonces, me voy a dar una vuelta pequeñita por las bases neurobiológicas, súper breve, para poder contextualizar nomás, y luego me voy al contexto, que es tratar de entregarle un par de estrategias para hacer algo al respecto, ¿no? Lo primero que me parece indispensable es poder entender que la angustia y el estrés es una respuesta esperable de un organismo con desarrollo típico. O sea, estresarse, o sufrir estrés, o sufrir angustia, o sufrir ansiedad, no es la respuesta de un organismo enfermo, ¿sí? Siempre me ha gustado esta lámina porque resume desde mi perspectiva súper bien esta idea errónea, ¿no? De que son las personas que tienen alguna predisposición al sufrimiento de estrés los que sufren. No es así. Pueden ver que una persona cuando nos referimos a las características genéticas, nos referimos al historial familiar sobre enfermedades de salud mental, ¿no? Y personas comunes y corrientes, pensando en que tuviéramos un linaje súper cuidado, ¿no? Que no tuviéramos ningún tío con ninguna dificultad, ni tía, ni padre, ni madre, ¿no? De ese grupito pequeño, porque nuestra población, hay que perder de vista también que en términos culturales vivimos en una cultura con un problema grave de trastornos del ánimo, particularmente depresión y consumo y adicciones, particularmente de alcohol. Entonces, hay ahí un tema de nuestra herencia que nos predispone a sufrir trastornos anímicos, y de eso hay bastante investigación en términos de las comparativas latinoamericanas, ¿no? Lo más importante acá es que cualquiera de nosotros que se someta a un estresor constante va a generar, porque el cuerpo así lo necesita, un cuadro sintomático que se asocia al estrés. En el caso concreto de lo laboral, los estresores están focalizados al contexto laboral, y en el caso de ustedes, de los médicos veterinarios, lo que nos encontramos con la investigación que les mostraba la Romy, particularmente a características fuera del individuo, ¿no? Institucionales principalmente. Yo me voy a referir más a las características individuales porque es donde podemos hacer algo al respecto, ¿no? ¿Por qué me quiero quedar de esto? Cualquiera de nosotros que sea sometido a un estresor constante va a desarrollar cuadros clínicos desde trastornos del ánimo como la depresión hasta cuadros clínicos mucho más complejos como el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Que no necesariamente requiere de un evento agudo, sino que también puede generarse asociado a eventos estresores crónicos. O sea, estrés es la respuesta normal, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, contextualmente se supone que hay un proceso de aprendizaje en todos nosotros en términos de cómo vinculamos ciertas claves del contexto con respuestas emocionales específicas. Si en este proceso de aprendizaje un evento perceptual específico, ¿no? La llegada de una persona, un tono de voz,
la forma en la que una persona cierra la puerta, la forma en la que me solicita por los correos que yo haga mi trabajo, la forma en la que me solicita que yo haga mi trabajo, por ejemplo, en este tema siempre complejo de los dueños de las mascotas, ¿no? De los cuidadores. Todos esos aprendizajes, esas asociaciones, cómo yo voy condicionando esos eventos con la respuesta emocional, va generando un aprendizaje que se va estableciendo, ¿no? Y que luego, ante la presencia del mismo estímulo, dispara una respuesta emocional en el cuerpo automática, incontrolable, y que tiene que ver, en términos de la emoción, con respuestas neurobiológicas imposibles de controlar cuando se van organizando, ¿no? El estrés es una respuesta de ansiedad o angustia sostenida en el tiempo que ya no responde a un evento específico. Me parece siempre indispensable acá hacer notar que ese concepto de emociones positivas o emociones negativas es más bien parte de una psicocháchara, una neurocháchara que vende arte, ¿no? Porque hay líneas específicas de psicología positiva que invitan a la gente solo a estar bien, a estar contento, a estar alegre, de organizar su vida en términos de la felicidad. Pero la verdad es que biológicamente las respuestas de miedo, ansiedad, ira, asco, vergüenza, alegría, son todas respuestas fisiológicas que se relacionan con un evento específico y que le permiten al cuerpo generar ciertas conductas específicas. Cuando ya la respuesta de ansiedad no responde adaptativamente, ni tampoco se relaciona de forma específica con un objeto concreto y se estabiliza en el tiempo, hablamos de estrés. Estrés es una palabra psicológica que nos robamos, y psiquiátrica, bueno, en salud mental en general, ¿no? Que nos robamos de la ingeniería y que tiene que ver con el desgaste y el quiebre por desgaste material, ¿no? Cuando mantenemos esta respuesta ansiosa de forma constante, nuestro cuerpo tiene una serie de eventos complementarios y le suceden una serie de cambios asociados a este cambio neuroquímico y hormonal que trae diversas dificultades y que se va, como dice Gala Roma y Anante, de no tratarse, se va cronificando y puede llevar a alteraciones suficientemente complejas para el sujeto como para empujarlo a tomar la decisión del suicidio, ¿no? Yo les marcaba acá esto de que esta relación contexto-condicionamiento asociada a las distintas respuestas emocionales tiene un ámbito súper importante que es las circunstancias contextuales, ¿no? Ortega y Gasset, un filósofo que siempre me interesó mucho, decía, yo y mis circunstancias, yo soy yo y mis circunstancias, y sin duda que en el caso del médico y veterinario las circunstancias son súper relevantes, pero podemos hacer algo y deberíamos, porque las circunstancias van a ser las mismas para ustedes, son circunstancias altamente complejas, voy a enfocarlo solo desde qué podemos hacer nosotros, ¿no? Como sujetos para regular este estrés. Algo importante para entender esta emoción de angustia es algo que ya hace un par de siglos atrás uno de los rockstars en psicología, bueno, no solo en psicología, yo creo que en ciencia en general, que William James, hacía alusión a que la emoción está indeleblemente relacionada con lo corporal. O sea, no existe emoción sin un cuerpo que vivencia esa emoción para yo poder ser consciente de qué emoción estoy hablando. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es la emoción con la que están ahora? Para poder responder esa pregunta, nosotros tenemos que ir a revisar nuestras características corporales y cognitivas para poder determinar cuál es el estado emocional en el que estamos ahora. Traté de resumirlo, voy a explicarle, sé que al principio parece una majamama y de cosas, pero en realidad traté de describir para reducir qué es lo que nos sucede, ¿no? Y por qué tenemos estas respuestas de angustia. Vamos a pensar que todo este sector de acá son las características contextuales externas, ¿no? Yo les puse el coronavirus, un rico sándwich y los procesos asociados al sufrimiento de otro ser, ¿no? En el caso de ustedes más habitualmente al sufrimiento animal. Cuando nosotros nos exponemos o estamos en contacto con cualquier evento perceptual, visual, auditivo, somatosensorial, el olfativo va por otra vía, pero en todos los otros, hay una vía neurobiológica que parte en la estimulación del órgano, pero tiene una estación de relevo en el tálamo, y lo que hace es preguntarle a un sistema emocional muy complejo, pero también muy primitivo, ¿este estímulo tiene alguna asociación emocional? Si la respuesta es sí, esta vía
que podría ser simplemente ver un sándwich, y ustedes serán conscientes de que si yo estoy saciado y veo un sándwich, mi respuesta es muy distinta a si estoy en inanición y no he comido nada y veo el sándwich, ¿no? Hay una respuesta emocional que es completamente distinta con el mismo estímulo, ¿no? Si la respuesta del organismo es que sí, que este estímulo emocional, o sea, este estímulo físico, tiene una respuesta emocional, se genera una cascada de eventos a nivel del sistema nervioso con cambios específicos en relación a los neurotransmisores que generan una cascada de eventos corporales, hormonales, por un eje específico que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Cuando nosotros o el organismo determina que lo que estoy viendo afuera, que ese chato que es mi jefe y que es un desgraciado, ¿no? O que ese cuidador de la mascota no logra entender lo que estoy tratando de explicarle y me exige que yo haga algo, ese evento perceptual lleva asociado por aprendizaje una respuesta emocional que activa una cascada de eventos que yo puedo sentir en el cuerpo. Y que suelen asociarse a la respuesta emocional, en este caso específico, la respuesta asociada al miedo, porque la ansiedad es una respuesta de cualidad distinta, pero con las mismas características de la respuesta que tiene el organismo al miedo, ¿no? Por lo tanto, yo y mi cuerpo, mi conciencia y mi cuerpo entran en un pool de funcionamiento asociado a la defensa, ¿sí? Eso es súper importante. Y el vector automático, la conducta que se facilita cuando nosotros tenemos ansiedad o miedo, es la conducta es correr, es salir de ahí, es arrancar, ¿no? Y en el caso de que el evento sea suficientemente agresivo y no tenga escapatoria, se va a activar otra emoción que es la ira y yo voy a querer atacar, ¿no? O atacarme cognitivamente. Ya les voy a mostrar por qué va a ser ese aspecto de pensamiento tan importante. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando esto se mantiene, esto que les estaba mostrando recién, ¿no? Cuando yo constantemente estoy vinculándome con estos actos perceptuales que me generan esta respuesta emocional asociado a lo físico, ¿no? Se genera un cambio en esta vía de la relación entre el área cerebral que se encarga del razonamiento, del pensamiento, que es la corteza prefrontal, ¿no? Que de alguna manera en condiciones normales regula lo que pasa en la amígdala, que es este centro acá, ¿no? Que tiene la particular pega de desplegar todo este cambio corporal para que yo me prepare para correr o atacar, ¿no? En condiciones normales, esta corteza, este razonamiento, se vincula con un neurotransmisor que tiene una cualidad inhibitoria y controla 3 neurotransmisores súper importantes en la respuesta de ansiedad, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Cuando esto está regulado, estos aumentos o variaciones o descensos son regulados por la corteza prefrontal. Pero cuando nos mantenemos suficiente tiempo en este estado constante de defensa, el funcionamiento de la amígdala hace que la capacidad de esta corteza, de este razonamiento, de inhibir y de reducir esta respuesta emocional de ansiedad, se altere completamente y el cuerpo entra en una constante sensación, en un constante funcionamiento de hipervigilancia, con cambios en términos del comportamiento cardiovascular, cambios en la forma en la que se procesa toda la información, aparece hipervigilancia y una de las características fundamentales es que los niveles de alerta, ¿sí?, se instalan en aspectos mucho más basales. Por lo general nosotros generamos un cambio en el alerta cuando hay un evento afuera que lo amerita. Cuando esto se altera, las personas andan con una hipervigilancia y como se alteran los procesos de información, como procesamos la información, lo que termina pasando es que todo lo que percibimos de alguna manera se instala o se percibe para el cuerpo como una posible amenaza. ¿Y qué pasa con la angustia versus la otra emoción? ¿Y por qué esto es tan relevante? Fíjense que este cuadrito súper breve lo que trata de mostrar es cómo, en términos de la cantidad de descarga de tasa neuronal, el nivel de actividad eléctrica de las áreas, de diferentes áreas del cerebro, requiere para diferentes emociones, cuánta tasa de descarga neuronal recluta cada una de las emociones, y esta línea muestra el tiempo que le toma a esa emoción llegar a su pic. Fíjense que en el caso de la angustia, la tasa de descarga neuronal es media, pero en términos temporales es súper sostenida.
Y esto le suma una siguiente complejidad a la ansiedad o angustia. Ansiedad o angustia es una distinción que hacen algunas escuelas, ¿no? Los gringos por lo general ocupan la misma palabra, no tienen esa distinción. Pero esta ansiedad sostenida muchas veces es una ansiedad que se instala como parte de un funcionamiento habitual en el sujeto. Entonces, este retorno a la calma, en la mayoría de nosotros, cuando el evento estresor se va, empieza a no irse, y uno empieza a volver, en vez de una tasa basal de eutimia, le llamamos a los psicólogos, a una tasa constante de angustia o ansiedad que no necesariamente es consciente para nosotros, y empezamos a vivir en un estado fisiológico de ansiedad más o menos constante. Vale, con esa ultra mega resumen, quiero plantearles, bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Y cómo lo hacemos? Desde la perspectiva neurobiológica, esto de la regulación emocional no tiene sentido, porque yo no me puedo meter a dominar cuánto de norepinefrina, de serotonina o de dopamina tengo en el cerebro para modificar la cazuela neuronal. No podemos hacer nada, eso se despliega, ¿no? Pero en algún minuto, eso que pasa en el cerebro se vincula con lo que pasa del cuello para abajo, ¿no? Y yo tengo una sensación corporal. Tengo un cambio en la tensión-distensión muscular, en el aumento o disminución del gasto cardíaco, de la dilatación popular, de la piloerección, del nivel de sudoración, de la cantidad de saliva en mi boca, de cómo estoy viendo. Las diferentes emociones componen diferentes cuerpos, ¿no? Un evento bien habitual para nosotros es que, por ejemplo, la rabia es caliente, y eso es medible, aumenta la temperatura cuando tenemos rabia, y el miedo es frío, ¿no? Desciende la temperatura cuando tenemos miedo, ¿no? Entonces acá hay para poder yo saber, ¿sí? Hay un darse cuenta, que es una toma de conciencia sobre el estado corporal, que parece bien obvia, ¿no? Pero que las investigaciones muestran que no lo son. Una de las razones es por cómo funciona la atención, que ya les voy a contar, ¿no? Y una vez que yo soy consciente de este cuerpo ansioso, de esta respuesta que ya está instalada, tengo la posibilidad recién de intervenir en ese comportamiento, porque este comportamiento corporal vuelve como otro input que sostiene al cuerpo en el estado, ¿no? Y a personas que tienen trastornos de ansiedad, esto es súper habitual. Cuando las personas han tenido crisis de pánico y luego por una actividad física un poquito más intensa sienten que aumenta el gasto cardíaco, automáticamente han asociado ese cambio con la crisis de pánico y empiezan a tener ansiedad. Ese cambio corporal vuelve a entrar al cerebro como un síntoma de que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces acá la idea, y cuáles son los objetivos cuando uno desagrega las intervenciones en la línea cognitivo-conductual para intervenir la ansiedad, tiene que ver con mejorar el darse cuenta, mejorar la conciencia y la atención, ¿sí? Para poder modificar, por un lado, fisiológicamente, quitarle el contexto y el piso, o intentar modificar desde el cuerpo el funcionamiento en el sistema nervioso central para que cambie y se relacione distinto con el sistema nervioso periférico, modificando fisiológicamente, primero en términos conductuales, pero también en términos de los procesos cognitivos y la forma que nos relacionamos con los pensamientos de ansiedad, ¿sí? Entonces, yo les quiero proponer y les quiero mostrar dos aspectos bien simples y básicos, pero que son profundamente útiles, ¿no? Por un lado está el entrenamiento conductual en el cambio de la fisiología, ir en contra de la fisiología de la ansiedad, y por otro lado, una estrategia específica que es mindfulness para poder vincularnos de forma distinta, ¿sí? Y modificar la toma de conciencia y atención sobre este cuerpo ansioso, ¿sí? Lo primero que les decía es pensar, vale, ¿cuál es el cuerpo ansioso, no? Todos nos hemos sentido ansiosos, algunos hemos sentido pánico, y la mayoría hemos llegado a estados, algunos más complejos que otros, de estrés, ¿no? Por lo general, cuando estamos en un estado de ansiedad, se dilatan las pupilas, hay un aumento del gasto cardíaco, hay un aumento también y un cambio en la forma en la que respiramos, hay un cambio también en la tensión muscular, ¿sí? Y por lo general tenemos respuestas o de congelamiento. En los niños, cuando hay una angustia y un pánico específico, el niño actúa quedándose inmóvil, queda quieto, posición estatuaria, pero en la mayoría de las personas ansiosas hay una hipermotilidad asociada al cambio musculoesquelético que se genera producto del cambio químico en la ansiedad, ¿no? Entonces,
Una de las cosas súper habituales es que tiene un montón de eficacia para modificar la forma en la que la ansiedad se va desplegando, tiene que ver con la respiración. Por lo general, cuando estamos en estados de ansiedad, se generan dos tipos de respiraciones polares súper poco beneficiosas para controlar la ansiedad, la hiperventilación y la hipoventilación. En el caso de la hiperventilación, lo que hacemos, porque se tienen que haber dado cuenta, si han visto a alguien o han estado cerca de un ataque de pánico, una de las sensaciones habituales es esta falta de aire, ¿no? Y esta falta de aire hace que la mayoría de nosotros, cuando estamos ansiosos o teme a una crisis de pánico, intenta respirar más y más y más, porque al aumentar la respiración, lo que hacemos es que aumenta el nivel de oxígeno y baja el nivel de dióxido de carbono en sangre. En términos fisiológicos, la disminución de CO2 en sangre genera todos estos síntomas asociados a la ansiedad aguda o al pánico, ¿no? Hormigueo, entumecimiento, temblores, sudoración, sensación de irrealidad, taquicardia, ¿sí? Pero por otro lado, para poder controlar esta disminución de CO2, el cuerpo lo que hace es reducir el impulso a respirar. Por lo tanto, lo que hace el cuerpo es que nosotros vivenciamos ese impulso a reducir el impulso a respirar como ahogo, y lo que hacemos es intentar respirar más profundo, lo que cierra el círculo, ¿no? Y nos mantenemos hiperventilando. Una de las estrategias que tienen que haber visto y que es súper útil, ya se la voy a mezclar con la respiración, es para controlar este desequilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono, respirar con una bolsa, ¿no? Lo que estamos haciendo con la bolsa lo que estamos haciendo es aumentar el nivel de dióxido de carbono que nos estamos metiendo para adentro, ¿no? Otra respiración muy habitual en personas que sufren de ansiedad es una hipoventilación constante en funcionamiento cotidiano. Si usted bosteza mucho durante el día y no tiene una sensación de sueño, no es el bostezo asociado al cansancio, lo más probable es que sea una actividad que su cuerpo está generando para que usted aumente la cantidad de respiración, que aumente la cantidad de oxígeno. Esta hipoventilación constante, por lo general, tiene como consecuencia también la sensación de falta de oxígeno que se asocia a estados ansiosos, ¿no? Entonces, tanto la hipoventilación como la hiperventilación se asocian a esta respuesta corporal de ansiedad que les contaba recién, ¿no? Entonces, dos estrategias bien simples. La primera es una respiración profunda con retención de aire. Si están sintiendo que tienen un evento ansioso, que están constantemente, o yo lo diría, esto habría que aplicarlo diariamente. Nadie nos enseña a respirar, es algo que parece que se hace de una pura forma, y por lo general la forma habitual en la que hacemos no es adecuada, ¿sí? Poder entrenar esta respiración diafragmática, que es muy lenta. La idea es respirar no más de 3 veces por minuto en una inspiración que puede constar de 6 tiempos. Por lo general se practican 6 tiempos. Es buena cosa ponerse las manos en la panza y respirar desde la panza y no desde los hombros. Por lo general, cuando queremos respirar profundamente tendemos a expandirnos. En tiempos muy, muy largos, respirar en 6 tiempos, sostener la respiración, retenemos el aire durante unos segundos, ojalá contando hasta los mismos 6, y luego botándola en los mismos 6 tiempos. Con eso vamos a modificar esta desregulación que se genera producto de la hiperventilación. Y es muy recomendable también mezclarla con una respiración controlada, que es parecida a la anterior, solo que vamos a respirar más veces, pero también lento, en razón a 12 y 16 veces por minuto, pero a diferencia de la anterior, porque la idea de la anterior es respirar profundamente. En esta también lo vamos a hacer lento, de forma regular, diafragmática, pero no demasiado profundo. Hay estudios clínicos controlados con personas de promedio 6-7 años de trastornos de ansiedad que tienen una tasa de remisión de cerca del 70% de la ansiedad basal diaria, solo con el cambio de la respiración 3 veces al día. O sea, parece simple, ¿no? Parece básico, pero poder entrenar la forma en la que respiramos y hacerlo de manera cotidiana ayuda un montón a prevenir que la ansiedad vaya aumentando, porque como no somos conscientes siempre, por lo general nos damos cuenta cuando ya estamos cerca del pánico, ¿no? Son dos cosas: respiración lenta
profunda, con retención de aire y respiración controlada. Acompañar esto con ir en contra de lo que les mostraba antes, ¿no? De estos asociados a las pupilas dilatadas, por lo general es súper recomendable colocarse en un lugar donde no haya tanta oscuridad, un lugar más luminoso, estar sentado y adoptar una posición de tensión consciente, de no tensión muscular, y disminuir de forma consciente también los movimientos asociados al lugar donde estamos. Acompañar eso a la respiración tiene lo que les comentaba, ¿no? Yo les voy a mandar en el documento que les voy a dejar junto con este manual de respiración, hay otras técnicas más. Les voy a dejar la evidencia que es bastante ya consolidada sobre cómo la respiración cambia en personas que tienen trastornos de ansiedad, ¿no? Pero esa es una parte que tiene que ver con lo fisiológico. La otra, que es tanto o más importante, tiene que ver con lo que nos pasa en la cabeza habitualmente, sobre todo en contextos donde la ansiedad es habitual y nosotros estamos ya en un cuerpo con estrés, ¿no? Por lo general, en términos cognitivos, las personas que tienen una vivencia de burnout aumentan la vigilancia, se los decía antes, hay un etiquetado constante de variables externas como peligrosas, ¿sí? Hay una fusión cognitiva, hay un enraizamiento, una coimplicancia con el pensamiento tal que tendemos a dejar de darnos cuenta de que es solo un pensamiento y convertimos todos los pensamientos en una realidad. ¿Sí? Por lo general el pensamiento vive en una temporalidad distinta a la del momento presente, o por lo general estamos anticipando cosas negativas o recordando eventos ansiógenos, de tal forma que por lo general mi presente emocional y fisiológico tiene que ver más con algo que va a pasar o con algo que pasó que con lo que está pasando. Hay una evitación experiencial, o sea, el sujeto intenta generar todas las conductas posibles para no encontrarse con la ansiedad, lo que genera que no se aprende nunca a manejarla, ¿no? Porque si evitamos un problema no se resuelve jamás. Y esos intentos de control de la experiencia desagradable hace que la conducta se perpetúe, ¿sí? Una estrategia que tiene harto tiempo ya, tiene siglos, y que se ha venido malinterpretando harto, pero que cuando uno busca con harto criterio algunas estrategias específicas de mindfulness, que es esta capacidad de prestar atención a propósito sin enjuiciar y sobre todo volviéndonos conscientes sin evitar los estados emocionales, también muestra una tasa de manejo en términos de salud mental asociado al estrés y a la ansiedad súper alta. Ahí solo les dejo esto siempre porque hay un montón de mercanchifleo asociado al mindfulness, que este concepto de mindfulness, con el que hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto no es evitar la ansiedad, esto no es evitar el estrés, porque no es evitable, no es posible, menos en el contexto en el que estamos ahora, sino que aprender a relacionarnos de forma distinta con los estresores, ¿sí? Los dos componentes básicos de esto tienen que ver, por un lado, con aprender a entrenar la atención, poder sostener la atención en un foco específico, siendo consciente de cómo nos vamos y cómo volvemos. Y el segundo es la disposición, no evitativa, a las experiencias que vayan sucediendo en ese momento. Nosotros en Occidente sabemos harto de atención, la neuropsicología lo ha estudiado ya harto, y sabemos que la atención se desagrega en una estructura jerárquica que siempre depende del nivel de alerta. Regular el nivel de alerta con las respiraciones que yo les mostraba antes puede bajar el funcionamiento fisiológico, y desde los cambios en este nivel de alerta cambian todos los procesos cognitivos. Ustedes tienen que haberse dado cuenta que en las mañanas, cuando despertamos, que nuestro nivel de alerta es más bajo, la atención, la memoria, la función ejecutiva en general y la percepción están pastosas, no son claras, no cuesta poder ocupar los procesos cognitivos. A medida que el nivel de alerta va aumentando, la formación reticular va generando mayor actividad cortical, todos los procesos cognitivos se ponen en órbita, ¿no? Y empezamos a funcionar. Con la atención pasa exactamente lo mismo. Y la idea de mindfulness es, a través de la regulación de estos niveles de arousal, de estos niveles de activación, de vigilancia y alerta, poder meternos con la focalización. ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Cuánto le estoy prestando atención? ¿Y dónde estoy prestando atención? ¿Y por qué es relevante? Fíjense en lo siguiente. La atención tiene un experimento súper chiquitito y súper breve. La atención tiene una particularidad que tiene que ver con
la voluntariedad y el control atencional, porque tenemos dos sistemas de memoria súper distintos. Porfa, síganme con esto. Yo lamentablemente no tengo feedback, pero si pueden, síganme con esto. Van a aparecer flechas, va a aparecer una flecha y en ocasiones la flecha se va a mover y puede aparecer o no un evento perceptual ahí, cualquier cosilla, una flor, una pelota, un lápiz, ¿sí? Si aparece algo, simplemente piénsenlo. El ejercicio es súper simple. Si controlamos la atención, no sería difícil solamente prestarle atención a dónde se mueve la flecha. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, donde se mueva la flecha, yo muevo mi atención. Fíjense lo que pasa. Vale. No puedo preguntarles, porque son varios y no podemos comunicarnos, pero estoy seguro que a una gran mayoría le pasó lo que me ha pasado siempre con esto en las ocasiones que lo he hecho. Cuando quisimos mirar solo la flecha, inconscientemente igual nos movimos a la pelotita pequeña que está al otro lado. Esa función atencional es algo adaptativo, es algo que nos ha permitido dividir nuestros focos atencionales cuando estamos en peligro, y lo que se requiere es una respuesta emocional y conductual sin la intromisión de lo racional, como por ejemplo cuando vemos que algo entra por el rabillo de ojo y se acerca, automáticamente tratamos de esquivarlo y luego después somos conscientes de lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Esa diferencia entre la atención voluntaria y automática es fundamental. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de esos automatismos. Nosotros creemos estar en un foco atencional cuando nos vamos muchas veces, ¿sí? Y en un ejercicio que lamentablemente tampoco vamos a poder hacer, pero que le invito a que lo hagan, es súper breve, que si yo les pido que durante 2 minutos simplemente se queden anotando sus pensamientos, ¿sí? Cada vez que aparezca un pensamiento ustedes noten, ustedes debiesen estar en un promedio que hemos revisado con sujetos con desarrollo típico en diferentes partes, y siempre los resultados son más o menos los mismos. Uno por lo general tiene 5.000 pensamientos automáticos diarios, es una cantidad abrumadora, ¿no? De muchos de ellos no somos conscientes. Ejemplo de esto es cuando estamos leyendo un artículo y de repente nos damos cuenta de que hace una página que no leemos. Lo interesante de esta experiencia es que nosotros no hemos cerrado el artículo para ponernos a divagar. Tampoco somos conscientes que estábamos divagando. Seguíamos ahí ordenadamente moviendo los ojos sin darnos cuenta que habíamos dejado de prestar atención y nos habíamos involucrado con nuestras divagaciones. Entonces lo interesante de esto, y en términos del por qué es tan importante desarrollar esta capacidad atencional, es porque estas pelotitas, ¿no? Estas pelotitas que aparecen acá, aunque nosotros queramos o creamos que estamos prestando atención a lo que estamos trabajando, ¿sí? A la atención en el animal con el que estamos trabajando, en el contexto de ustedes, siempre van a ver alrededor de 5.000 pensamientos con contenidos y tonos específicos. Y yo les decía adelante que esos pensamientos con contenidos y tonos específicos son para el cuerpo una suerte de estimulación. Si estoy de esos 5.000, solo el 50%, 2.500 veces, contándome que lo que va a venir es complejo, que no tengo las competencias suficientes, que lo más probable es que hoy día sea un día súper complejo, que es súper difícil que yo sea capaz de hacerle frente a todo lo que se viene. Si 2.500 veces le estoy metiendo a mi cuerpo esos inputs, es esperable que mi cuerpo reaccione con ansiedad. Entonces, acá la idea es que, claro, el problema no es la ansiedad. El problema es la forma en la que nos vinculamos, con la falta de conciencia que nos vinculamos por lo general con nuestros pensamientos automáticos, el contenido y los tonos de esos pensamientos. Hay un experimento súper lindo de la terapia central en la compasión, focalizar la compasión, que muestra cómo la modificación de los tonos en pacientes que tienen una tendencia a los trastornos ansiosos depresivos muy comórbidos al estrés, porque en realidad el estrés es un trastorno ansioso-depresivo asociado a estresores laborales, ¿sí? Cómo cambiando el tono, relacionándose distinto con los pensamientos, el nivel de respuesta emocional ansiosa baja, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la invitación? Por un lado, aprender a modificar la cualidad fisiológica de ese cuerpo ansiógeno, ¿sí? Y por otra, aprender a entrenar los procesos atencionales de tal forma de, por un lado, ser más consciente
de estos automatismos, ¿sí? De qué estoy pensando, ser consciente de qué estoy pensando, no esperar hasta que la angustia y la ansiedad sean suficientemente altas, porque ya sabemos también que funcionan temporalmente en una tasa de descarga cortical media, entonces puedo andar ansioso sin siquiera ser consciente de ello, y eso va aumentando, ¿no? Y cuando ya soy consciente ya la cosa está mal. Mejorar la conciencia de estos pensamientos para aprender a desengancharme, ¿sí? De esos pensamientos, y al desengancharme poder liberar a mi cuerpo de esta respuesta constante, defensiva, que son la ansiedad y el miedo, ¿no? Algo fundamental, y con esto quiero cerrar, es que hay una suerte como de mala educación en términos de las cualidades psicológicas. La mayoría de nosotros sabe y está súper de acuerdo que si no tiene un entrenamiento físico, si no hace actividad física regularmente, va a perder la condición física. Nadie espera que las calugas de los 17 duren hasta los 40 si uno está viendo Netflix, comiendo pizza y echado todo el día, ¿no? Sabemos que si no tenemos una regularidad en términos de esta actividad, nuestra condición y nuestra salud van a tener un deterioro. Pero es particularmente paradójico que no se entienda lo mismo en términos del entrenamiento psicológico, ¿sí? Esperamos que nuestra estructura psicológica venga buena y funcione buena siempre, ¿no? Y nos asombramos cuando de pronto estamos enfermos, y cuando le preguntamos a las personas y miramos las instituciones, ¿no? Y vemos si en nuestro proceso educacional alguna vez alguien nos ha enseñado a prestar atención. Joder, han dicho, hey, presta atención acá. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sostengo esta atención, ¿no? Si hemos entrenado la capacidad inhibitoria, la flexibilidad cognitiva, las cualidades perceptuales, la motivación y la relación con las diferentes disposiciones emocionales, es muy poca la gente que tiene incorporado que lo psicológico como lo físico requiere de actividades constantes y cotidianas para sostener esta salud, ¿sí? Yo estoy seguro, porque con esto no quiero ser irrespetuoso, yo les decía al inicio, yo estoy muy de acuerdo, y así lo mostraba la investigación, que en el caso del médico veterinario, el contexto, o sea, las variables tienden más al contexto, ¿sí? Y acá hay una deuda y hay una conversación en términos de varias instituciones, ¿no? Nosotros conversábamos con Romy, bueno, ¿qué relevancia tiene que el médico veterinario tenga cursos de salud mental? Porque va a tener que vérselas con la muerte, va a tener que vérsela con los cuidadores o dueños de las mascotas, se la tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Y con todas estas otras variables contextuales, pero esas ya están ahí, ¿no? Y van a ser difíciles y más largas de cambiar que este cambio individual que tiene que ver con integrar entrenamiento psicológico de forma cotidiana y habitual, ¿sí? Yo sé que con esto no resolvemos todo, pero yo quedo súper a disposición si quieren más material y si hay alguno que quiere profundizar en esto, que me escriba y se los puedo enviar, ¿no? O los mismos realizadores que me manden un drive y yo mando cosas para poder transmitirles más estrategias, ¿no? Más específicas en este contexto general. Entrenar cómo cambiar la fisiología de la ansiedad y entrenar los aspectos cognitivos de la forma en la que nos relacionamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Eso. Bueno, muchas gracias, Braulio, por tu muy informativa presentación. Creo que muchos de nosotros como veterinarios nunca nos habíamos detenido a analizar todo el estrés y la ansiedad desde el punto de vista fisiológico y de neurotransmisores, lo cual creo que ayuda un poco a redondear un poco la idea de lo que es, cómo ocurre y hacia dónde va. Entonces, te agradezco mucho tu presentación y vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay algunas preguntas que están acá. Me gustaría que las fueran contestando a medida que van bajando. La primera es un poquito larga y creo, no sé si, Romy, no sé si tuviste tiempo de leerla. ¿Te gustaría contestarla a ti mientras que Braulio se pone al día con las otras preguntas? Sí, ningún problema. Bueno, lo que Aileen establece en resumen, en el fondo, es que si es que deberíamos tener como en pregrado, en el fondo, ramos obligatorios para el tema de salud, ¿cierto? Mental. Tanto problemas de ansiedad, suicidio, depresión, baja autoestima, etc. Y a mi parecer, de hecho lo dije en la presentación, creo que sí, para allá debiésemos ir como universidades,
ya debiésemos incorporar dentro del currículum el tema de salud mental. O sea, creo, insisto, creo que eso no sé si es algo que vaya a ser factible o no, pero creo que debiésemos ir para allá. Y no solo para los médicos veterinarios, creo que hay una infinidad de carreras, como les decía anteriormente, o sea, todas las que tienen que ver con servicio social, enfermería, los médicos cirujanos, los profesores, ¿cierto? Que debiesen tener ramos obligatorios, a mi parecer. Esa es mi opinión realmente. Después, otra de las preguntas que hace Aileen es si es que en el caso del tema del salario estaría asociado a que quizás el salario que están recibiendo los médicos veterinarios no logra cubrir las necesidades básicas. Y efectivamente eso es uno de los temas, ¿ya? Pero no es, quiero que tengamos en mente que si fuera así, creo que mucha gente que no es profesional y que recibe incluso menos que el salario mínimo en Chile, por ejemplo, estaría con niveles de suicidio más altos, ¿ya? Y yo creo que ahí Braulio me podría dar algún dato mayor, porque yo manejo en el tema de profesiones, ¿ya? Pero efectivamente el tema de las necesidades básicas es un tema, o sea, asociado al tema de la ansiedad. Si tú no sabes cómo vas a comer, cómo vas a pagar tus deudas de estudios de universidad, obviamente eso te altera. Pero también no todos los médicos veterinarios tienen malos sueldos, hay unos que tienen muy buenos sueldos específicamente, entonces quiero que tengamos la visión que este es un síndrome que es multifactorial. ¿Ya? O sea, no podríamos decir que solo el sueldo, que solo esto o solo lo otro. Acá se mezclan y yo creo que es un poco lo que menciona Braulio. O sea, también tiene que ver cómo uno va desarrollando o adquiriendo habilidades para enfrentarse o relacionarse mejor para estos eventos que te pueden estresar, que te van a estar estresando toda la vida. Braulio, ¿te gustaría agregar algo? Sí. Las tasas se modificaron, porque hay que hablar de una epidemiología pre y post pandemia, ¿no? Las tasas de incidencia y prevalencia de todos los síndromes de salud mental se han modificado exponencialmente, ¿no? Poco antes de la pandemia, la mayor probabilidad de que un hombre entre 19 y 41 años muriera en Chile, más que por accidentes cardiovasculares, cáncer, tenía que ver con el suicidio. La mayor probabilidad de que un hombre en Chile en ese rango muriera era el suicidio, ¿no? Independiente de varias condiciones contextuales. Entonces acá hay algo importante, porque sin duda que las condiciones de vida básicas son estresores constantes, ¿no? Pero el suicidio no tiene directa relación con ella, ¿no? Como dice la Romy, acá la multifactorialidad, estoy hablando solo del suicidio, ¿no? En general, la multifactorialidad del suicidio lo hace también muy difícil de estudiar, por razones obvias, ¿no? Entonces, acá apurarse, porque acá veo una pregunta que dice, bueno, ¿y los médicos veterinarios tendrán una tendencia a ser más depresivos? Hay un montón de investigaciones que correlacionan que los cirujanos tienen más tendencias psicopáticas, que los abogados tienen tendencias narcisistas, pero son clichés, ¿sí? Hay clichés importantes. Lo que no es cliché, y sí está comprobado, es que solo por el hecho de que cualquier profesión, cualquier persona entre a estudiar a la universidad, entra en un cuadro, en una población de riesgo de generar trastornos ansiosos depresivos. Eso está súper comprobado. Entonces, creo yo que, claro, esto de la educación, yo creo que ya en la universidad ya llegamos tarde, ¿no? O sea, es porque esta conversación se puede ampliar. ¿Es responsabilidad solo de la universidad entregar esta herramienta de cuidado y gestión emocional? No. O sea, este es un tema de la educación, del contexto y el concepto de educación emocional y psicológica que en Chile está para nada instalado, ¿no? Sin duda que, claro, en términos de las evidencias que muestran no solo la investigación que está llevando la ROMI, que fui parte, sino que las estadísticas mundiales,
que son una población de riesgo particular que debiera hacer que esta conversación en las facultades se esté dando, ¿no? Oye, el chico que llega acá, solo cuando entró, tiene más riesgo de generar un trastorno ansioso depresivo y como se metió a veterinario, es probable que sufra burnout. Vale, tenemos que hacer algo al respecto. Sí, pero debiese hacerse en el colegio, en la casa. Y yo invito a esto de la responsabilidad personal, no porque quiera quitárselo a la institucionalidad, sino que porque podemos comenzar por lo personal, porque lo institucional va a dar una vuelta enorme, ¿no? Y podemos generar estrategias que nos cuestan 0 pesos, súper económicas. O sea, de sentarse en un lugar tranqui y poder generar cambios específicos que no lo van a sanar. No es que dejemos de estar ansiosos ni estresados, pero sí van a ayudarnos a sobrellevar mejor esto, ¿no? Yo leía por ahí a la Aileen, no, vale, la misma, sí, lo mismo. Eso, quería añadir a lo multifactorial del tema. Ahí estaban preguntando sobre la fatiga de compasión versus el burnout, si habían diferencias. Y sí, hay diferencias. Ya la fatiga por compasión es ese cansancio por un exceso de empatía frente al individuo que sufre, en este caso nuestro paciente, por ejemplo. ¿Ya? Y en el fondo se mezcla con el burnout, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque el burnout, además de que podemos tener este cansancio emocional, ¿ya? Que podría ser bastante similar con esta fatiga por compasión, el burnout tiene los otros componentes que tienen que ver con una baja autorrealización, ¿ya? Que eso es, en el fondo, haga lo que haga, lo hago mal, o estoy haciendo todo mal, ¿cierto? Yo ya no estoy conforme con lo que hago, y lo otro es que tienes el otro componente, que es el del cinismo o la despersonalización, que ya no te importa el individuo al que va dirigido el servicio. Por lo tanto, el burnout es más complejo que la fatiga por compasión. ¿Sigo yo? No veo porque luego me piden los documentos, ¿no? Esa es la que viene después. Hay una que es para los doctores que tiene que ver con la relación con el dueño de la mascota. Ramón hace una presentación. Francisco. Creo que está mutado. Perdón, es que estaba leyendo las preguntas que no había visto. Ya, Joaquín, por ejemplo, indica que él es estudiante de 4º año, ya, y dice que hay un grave problema en la poca regularización de los procesos de cada estudiante, que en particular, por ejemplo, a él le ha costado la práctica que es autogestionada en el fondo, situación que es diferente a las áreas de salud, ¿ya? Yo creo que eso es parte del tema de que no somos de la carrera de salud, no estamos reconocidos todavía en ese sentido, y que esperamos que cuando nos incluyan, y que esperamos que eso vaya a ser luego, este tipo de situaciones vayan cambiando, porque vamos a tener que subirnos a un bote más complejo en Chile, ¿ya? Y subir la calidad de un montón de procesos como se establece. Pero más que quizás ese es un dato puntual, creo que también hay un tema de quizás de poca, más que fiscalización, yo no lo pondría así, una poca comunicación entre los estudiantes, por ejemplo, y los académicos que podrían, no en todas las universidades yo lo he visto, tener como tutores, ¿ya? Y que
participar con esos tutores y generar esas confianzas con los tutores como para estar un poquito más cerca. Yo sé que en algunas universidades de Estados Unidos tienen ese sistema, ¿cierto? Sí, creo que cuando uno entra a estudiar se le agrega un tutor docente, ¿ya? Y en las primeras semanas prácticamente uno tiene una reunión con su tutor y le dice qué es lo que quiere, para dónde va la micro, y de cierta forma deciden juntos, trazan un camino. Y evidentemente están todas las puertas abiertas para la conversación y comunicación de estos distintos trastornos. Pues, y también hay trabajadores sociales y psicólogos disponibles para los estudiantes. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es y si me lo permiten, un comentario, es para la persona darse cuenta que está cursando con esto, porque mucha gente lo asume, como tú lo presentaste, Braulio, como un estrés crónico que ya pasa a ser parte de tu vida, o esta sensación que pasa a ser parte de tu vida. Entonces, ¿cómo haces un estudio introspectivo y te das cuenta que realmente estás cursando o vas hacia allá? ¿Qué manera usarías tú para darte cuenta que realmente estás pasando por algo así? Yo creo que no tiene solo que ver con el estrés. El sistema atencional, esto que llamamos conciencia, no tiene ninguna educación en ninguno de los niveles. Ser consciente es algo que se nos da nomás y ninguno de nosotros lo entrena. Lo entrenamos la forma en la que le prestamos atención a una brisa refrescante en la tarde. Pasa una brisa nomás, a no ser de que sea un evento muy particularmente agradable. Si no alcanza el umbral, la mayoría de los eventos cognitivos, emocionales, no son tomados en cuenta. Entonces, el desarrollo de la toma de conciencia, hay una investigación en mindfulness que seguí en España, que es extraordinaria. Era básicamente evaluar cuánto tiempo las personas se lo pasaban imbuidos en pensamientos de adelante o atrás y cuánto en el momento presente, ¿sí? Y las horas eran pasmosas, ¿no? Porque en un día promedio, ¿sí?, solo se pasaban 4,5, 4,5 horas en esto que llamamos el momento presente. El resto del tiempo andamos allá adelante o acá atrás, o anticipando o recordando, ¿sí? Y cuando tú le preguntabas a las personas dónde habían estado, tenían leves ideas de, bueno, en la mañana estuve en clase, pero la conciencia de qué es lo que estuvo pasando era muy baja, y eso no es solamente de la población que se estudió, en la mayoría de nosotros es así. O sea, las veces que vamos conduciendo y no nos damos ni cuenta y vamos llegando, las veces que vamos caminando y no nos damos ni cuenta y han pasado 7 cuadras, ¿no? Las veces en que estamos conversando y podemos estar aquí presentes, pero sin presencia, ¿no? Yo estando por allá adelante, anticipando la reunión que tengo mañana, o acordándome lo que me quedó pendiente. Entonces, esta cualidad de entrenar la conciencia parte por un entrenamiento atencional, y hay psicología para eso, ¿no? Hay psicología y hay entrenamientos cognitivo-conductuales, hay herramientas neurocognitivas que ayudan a las personas a mejorar la forma en la que focalizan, en la que sostienen, en la que generan esta selectividad, y los datos están ahí. O sea, las personas que logran mejorar la capacidad con la que viven el momento presente, la conciencia con la que vivencian las emociones, y son capaces de desarrollar una conducta no evitativa, porque ese es otro tema también, una cosa es ser consciente y la otra es que venimos automáticamente hechos para querer estar el menor tiempo mal y pasarlo la mayor parte del tiempo bien. Y lo único que hacemos es generar estrategia evitativa. Y cuando yo evito, decía Nat, si yo evito la ansiedad, si yo evito la tristeza, si yo evito la ira, jamás aprendo a manejar la ansiedad, jamás aprendo a manejar la tristeza, jamás aprendo a manejar la ira, ¿no? Basta que tú le preguntes o le digas a un amigo, ¿no? Tengo pena. Y el amigo te dice, no tengas pena. Vale, o sea, sal de ahí rápido, ¿no? Sal de ahí porque te puede pasar algo. Entonces, esto no, porque hay una pregunta acá que dice, bueno, ¿qué tratamientos terapéuticos hay para el estrés en veterinario? No hay tratamientos específicos para el estrés para los veterinarios. El estrés es uno, con condicionantes que son muy particulares en cada caso, ¿no? Porque estoy seguro que hay veterinarios que lo pasan regio y no tienen estrés, no es una condición directa, ¿no? Entonces, claro, ¿y qué es lo que supone esto? Desde la perspectiva de la que estoy hablando, desde mis sesgos cognitivo-conductuales, esta baja entrenamiento, esta noción de que lo psicológico tiene que siempre funcionar bien hasta que funciona mal, y ahí tenemos que preguntar, esta falta de educación cognitiva y emocional de entrenar estos procesos cognitivos, y este cambio en las conductas de evitación experiencial, este hedonismo, ¿no? Este deseo de siempre sentirnos bien, ¿no?, como la panacea. Queso. Bueno, gracias. Y así Gracias. como les recomendaría para que buscaran terapia de aceptación y compromiso. Sí, tal cual, terapia de aceptación y compromiso. Hay un montón de manuales. Stephen Hayes lo que ha hecho es generar todas sus publicaciones de forma gratuita
asequibles a todos, es un modelo con estrategias bien específicas que pueden llevar a cabo en casa, si es que no tienen la posibilidad de ir a un terapeuta, sirve como medida preventiva muy buena. Terapia, aceptación y compromiso, un montón de manuales por ahí. Bueno, muchas gracias, Braulio. Romy, creo que hay una pregunta de Ramón Gómez. Sí. ¿La podría? Estaba preguntando, bueno, si tener una buena relación con el dueño de la mascota, con cortesía, bondad, justicia y amor es clave para establecer una buena relación con el dueño y el paciente mascota. Y después dice, y ser creativo y mirar las dificultades como opciones de crecimiento. A ver, creo que sí, siempre hay que tratar de ver el vaso medio lleno más que medio vacío, ya un poco es eso. Sin embargo, creo que uno puede tener la mejor predisposición finalmente en el caso de la clínica, ¿cierto? Con el sostenedor, el tutor de una mascota, pero si tú, por ejemplo, te pones en el lugar de un médico veterinario que trabaja en un consultorio, una municipalidad muy pobre, que no hay recursos, tú puedes tener la mejor forma de comunicarte, de tratar con ese dueño, pero igual te vas a terminar viendo inmerso en una condición crónica laboral que no es la ideal y que finalmente, ¿cierto?, junto con ese agotamiento emocional podría llevarte a un burnout. Es súper importante aprender, y no solo siempre es con cortesía, bondad, justicia y amor, o sea, yo creo que hay un montón de cosas que para relacionarnos entre personas que es súper dificultoso de aprender, o sea, a veces es desde no sé, el tono de voz, o si ese día estabas un poco particularmente más sensible, o la persona te recepcionó distinto, etcétera. También tienes que, también hay temas de comunicación en emergencia, o sea, es súper distinto como tú tienes que hablarle a un propietario cuando está con su mascota que se está muriendo, o versus otro que va a la vacuna de su mascota. Ya, o sea, son situaciones. Pero sí creo que mirar con la mayor altura de miras, por así decir, lo que va sucediendo es una buena forma de verlo, pero no es lo único, porque lo que decía Braulio creo que es lo más importante, o sea, aprender a relacionarnos con estos sentimientos o estas cosas que nos van sucediendo. Y lo que mencionaba hace mucho rato la doctora Analía, sacarnos, ya no somos la generación que mira que ir a psicoterapia, ir al psiquiatra, es de locos. Eso no es así, es al revés. Hay que ser súper preventivo y hay que ser responsables con uno. Y creo que si todos desde chicos ya nos hubiesen educado emocionalmente en ese aspecto, no estaríamos probablemente con todos los problemas que tenemos en Chile en particular. Y creo que por ahí va la cosa, o sea, desmitifiquemos el tema de que los locos van a verse al psicólogo. Ya creo que eso es el mayor error y tenemos que ser amorosos también cuando veamos a alguien que podría estar con algo así, o sea, que detectemos que una persona está mal, no seamos como el amigo Braulio que le decía sal de ahí de la pena. No, al revés, o sea, permítanle estar con pena, conversen. Creo que muchas veces solo prestar oreja ayuda mucho. Eso es lo que yo podría decir. Gracias. Muchas gracias, doctora Wenborn, por ese comentario. Estoy viendo si es que hay más preguntas. No, ¿ustedes reconocen alguna otra pregunta dentro de la lista de preguntas que falte por responder, Romy y Braulio? Creo que están todas respondidas. Voy a dejarme pedir nomás. Los manuales, eso me gustaría saber si mediante ti o la Romy. Sí, háganos llegar a la página, o sea, al correo de la sociedad o a través de nuestros intermediarios, y nosotros a través del correo de la sociedad lo podemos hacer público a los asistentes, no hay problema. Y se los mando a través de Romy. Sí, perfecto, ningún problema. Bueno, les quiero agradecer de corazón
que nos hayan dedicado una hora de su vida para compartir con nosotros este síndrome, sus experiencias con respecto a la parte fisiológica, la parte de los estudios que se han hecho en Chile y bueno, muchas gracias por lo que ustedes compartieron con nosotros, muchas gracias por las respuestas, por su calidad humana para contestar cada una de ellas. Y a nombre de la Sociedad Chilena de Patología Veterinaria, del Grupo Latino de Patología Comparada y de la Fundación David Thompson, dar las gracias y dejarlos invitados para una próxima oportunidad en la cual abordaremos estos u otros temas. Muchas gracias, Romy, Braulio, y a todos los asistentes por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Estén bien. Adiós. Chao, chao.